Bien, mis hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias en Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 4, 18. Segunda de Corintios 4, 18. Segunda de Corintios 4, 18. Ya, ok. Aquí me están diciendo que suba la voz. Bien, Segunda de Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bien, mis hermanos, este es el pasaje que vamos a estar hoy exponiendo, reflexionando, usted allí donde está sentado meditando. Así que el versículo que acabamos de leer nos muestra algo importante, y es el cómo los cristianos deben abordar la vida. Cómo los cristianos deben abordar la vida, especialmente en tiempos de tempestad o en tiempos difíciles. Este pasaje nos habla de la perspectiva que los cristianos deben adoptar cuando enfrentan aflicciones. Piense cuáles son esas aflicciones. Evidentemente, una de ellas es ser perseguidos por causa de nuestro Señor amado, Jesucristo. Vamos a ser perseguidos por nuestros familiares, amigos, en el trabajo. Una de esas aflicciones. Otra puede ser la enfermedad. Otra puede ser dificultades económicas, relaciones difíciles. Así que lo que este pasaje nos va a presentar es cuál debe ser la perspectiva que usted, como hijo de Dios, nueva criatura en Cristo, debería adoptar en medio de las pruebas. Y sabemos que Pablo es el que nos está hablando sobre estas dificultades que enfrentan los cristianos por su fe y en su fe, ya que el capítulo 4, donde estamos parados, capítulo 4, describe las pruebas y los desafíos que experimenta un ministro de Cristo, en este caso Pablo. Y quiero que echemos un vistazo a esos versículos para comprender mejor el tema que Pablo va a abordar para llegar al punto 18, el versículo 18. Así que acompáñenme a los versículos 8 y 11 del capítulo 4. Versículos 8 y 11. Vamos a leer hasta el 11, desde el 8 hasta el 11. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y vamos al versículos 16 al 17 del capítulo 4 de Segunda de Corintios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sí? Ahora, acabamos de leer estos pasajes y quien nos está hablando es Pablo. Y quiero que piense en Pablo, porque Pablo nos está mostrando aquí en estos versículos su vida en Cristo. Usted debe saber que
Pablo, antes de llegar a ser cristiano, era un hombre reconocido entre los fariseos y tenía éxito y era aventajado en la ley más que muchos de su época. Pero curiosamente, cuando se hizo cristiano, ¿qué sucedió? Bueno, lo que nos acaba de escribir. Perdió su reputación entre los fariseos y comenzó una vida de sufrimiento y aflicción. Él fue apedreado y dado por muerto. Fue flagelado 5 veces. Fue apaleado 3 veces. Fue asaltado. Pasó día y medio en el mar aferrado a un tronco de madera. Muchos de sus amigos lo abandonaron. No tenía hogar. Y pasó el final de sus días, imagínense a dónde. En una cárcel. Y finalmente el emperador Nerón, ¿qué hizo? Lo decapitó. Ahora, ¿pueden percibir el marcado contraste entre una vida sin Cristo y una vida en Cristo? Cuando uno ve la vida de Pablo, hace la investigación biográfica, uno puede ver marcado ese contraste de una vida sin Cristo y una vida con Cristo. ¿Cómo será una vida en Cristo? Bueno, Pablo nos lo acaba de decir en esos versículos que leímos. Con Cristo una vida de sufrimiento y desprecio por amor a Él. Y una vida sin Cristo, entonces una vida de reputación, fama y seguramente muchas comodidades. Ahora bien, a todo esto nos lleva a pensar qué fue lo que sostuvo a Pablo en medio de tan intensas pruebas. Piense por un momento. Usted rápidamente me puede responder, Cristo, por supuesto, y amén a eso. Ese fue quien sostuvo a Pablo en medio de tan intensas aflicciones. Piense, ¿qué le proporcionó calma y felicidad a Pablo en medio de las violencias en que padeció por amor a su Señor Jesucristo? Perdónenme, es que esto es un poco incómodo para mí. A ver. Yo creo que hay mejor, sí. Porque sentía este oído tapado. Claro, estaba tapado. Entonces es allí donde nos enfrentamos con nuestro pasaje que hoy expondremos, el versículo 18, donde nos presenta la perspectiva cristiana, las aflicciones temporales y la esperanza en lo eterno. Lea conmigo nuevamente el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que, hermanos, es esencial y fundamental que usted, como hijo de Dios, como nueva criatura, profundicemos en esta porción de la palabra de Dios por un motivo, y es para corregir aquellas cosas que pueden estar desviadas en nosotros y no tener la perspectiva correcta en cuanto a las aflicciones que vive el Hijo de Dios. Y creo, mis hermanos, que algunos de ustedes pueden estar arrastrando ciertas influencias de teologías que no son bíblicas, que hacen de su vida cristiana que no pueda haber en medio de las aflicciones la presencia de Dios, el gozo del Señor, porque todavía tiene esas perspectivas erróneas acerca de la tribulación y acerca de las aflicciones. Por ejemplo, algunos de nosotros hemos sido moldeados por la teología de la prosperidad. Y bueno, ¿qué enseña la teología de la prosperidad? Muchos de ustedes lo saben, pero vamos a pensar un momento en ello. Ellos sostienen que la fe en Dios y la obediencia a sus principios conducen a la prosperidad material y financiera. Que la fe promete una vida exenta de dificultades, ya imagínese usted, de cualquier índole. Ellos presentan muchas veces que la fe, o más bien la prosperidad, es un síntoma, una señal de que usted tiene la bendición salvífica de Dios. Entonces, porque usted tiene dinero, o porque a usted le va muy bien, o porque usted es próspero, se concluye que usted es una nueva criatura en Cristo. Bueno, con los versículos que acabamos de leer de Pablo, ¿usted qué podría decir? Bueno,
No es del todo así, no es del todo así, no podríamos afirmar tajantemente eso. Así que la teología de la prosperidad, según el pasaje del versículo 18, ¿en qué pone su mirada? En las cosas que se ven. En las cosas que se ven. Ahora, otros de ustedes, y quiero que allí vaya pensando en qué teología usted se encuentra o qué está arrastrando, porque muchas veces usted no le haya como hijo de Dios sentido a sus aflicciones, a sus pruebas, a sus fracasos, frustraciones, y se pregunta, ¿por qué, Señor, a mí me acontece esto si yo soy su hijo? Vaya pensando en ello. Ahora, otra de las perspectivas teológicas es la descuidada realidad del sufrimiento cristiano. Hay una teología, mis hermanos, que enfatiza mucho en el rapto, en aquello que quiere evitarle al cristiano el sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que expone esta teología que descuida el sufrimiento cristiano? Y es que antes de que venga una gran tribulación, los cristianos serán elevados al cielo para que no sufran esta gran tribulación. Entonces, muchos de ustedes pueden tener la creencia de que los creyentes serán exonerados de ciertos sufrimientos. Esa puede ser entonces una segunda perspectiva errónea, no bíblica, de una teología que usted tiene acerca del sufrimiento. Y una tercera podría ser, y sin excepción, creo que todos cabemos allí, el que me diga que no, creo que no ha considerado que es pecador. Pero sin excepción, incluyéndome a mí mismo, es probable que tengamos esa cierta inclinación a esa teología de una gratificación inmediata, de lo inmediato, de lo rápido. Tenemos esa teología. No podemos ver el sufrimiento como aquel fuego que nos va a pulir a la imagen de Cristo. Queremos rápidamente salirnos ¿del qué? Del sufrimiento, porque no queremos que nuestra fe y nuestro carácter sean probados. Entonces, de manera inmediata decimos nosotros muy apresuradamente, Señor, sácame de esto, sácame de esta situación, porque creo no poder soportarlo. Bueno, no sé aquí quién se pueda comparar al apóstol Pablo y su vida en Cristo, pero nunca escuché aquella cosa de Pablo, y de los cristianos no debería escucharse tal cosa. Así que, mis hermanos, ¿podría usted tener alguna de estas perspectivas erróneas? Recuerde, tal vez usted viene arrastrando una teología de la prosperidad, donde su conclusión es, el Señor está conmigo porque soy próspero, o tengo bienes materiales, o me está yendo muy bien. Y usted concluye ese tipo de cosas. Segundo, usted puede pensar de que el cristiano está exento del sufrimiento, entonces usted pensará que el Señor le va a evitar aquella gran tribulación que en la Biblia se describe que nos sobrevendrá, que nos vendrá. Y la tercera es aquella inmediata gratificación. Creo que allí estamos todos. Ahora quiero destacar algo, mis hermanos, y es que quisiera tener más tiempo y oportunidad para poder ofrecer una enseñanza más amplia sobre este tema, porque sería de gran beneficio que el Señor nos guíe y corrija nuestras perspectivas acerca de las aflicciones, acerca de lo temporal y acerca de lo eterno. Pero como el tiempo es breve, mis hermanos, saquémosle el mayor provecho. Así que abordemos nuestro pasaje como se nos presenta, allí en su naturaleza como se nos presenta. Primero, el apóstol Pablo, ¿qué nos dice? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Note que el pasaje nos insta, nos lleva a que entendamos el significado de lo que es mirar. Mirar. Está expresado allí como no mirando nosotros las cosas que se ven. Y cuando usted va y busca el griego, esta palabra de mirar, ¿qué implica esta palabra de mirar, de observar? Implica apuntar hacia algo. Eso es lo que implica esa palabra mirar. Usted puede comparar esta palabra como un barco que va en alta mar y él, para poder dirigirse al lugar que le corresponde, a ese puerto donde tiene que llegar, él tiene que enderezar el barco de manera constante con su brújula para llegar a ese puerto seguro, a ese destino. Usted puede comparar ese mirar
es apuntar hacia algo como ese barco que constantemente por las olas puede estarse desviando por las fuerzas y la presión de las olas lo quieren desviar de el puerto donde se debe dirigir. Bueno, de manera similar como cristianos, mis hermanos, usted debe estar apuntando hacia algo. Usted debe estar dirigiendo constantemente su vida porque las presiones de la vida lo quieren llevar a apuntar hacia otra cosa. Usted debe esforzarse, oiga bien, como creyente, porque a usted le ha sido concedido una nueva naturaleza en Cristo, por ende usted ya no es de este mundo, así que todas las fuerzas de este mundo y de Satanás van a estar en contra de usted, presionándolo ¿para qué? Para desviarlo. Ahora, si usted entiende esto, va a ir comprendiendo por qué a usted a veces los sufrimientos no le encuentra sentido. Ahora, usted puede notar que así como el barco tiene un objetivo específico al que el puerto que debe llegar, bueno, ¿cuál es el objetivo específico del cristiano? Bueno, las cosas celestiales. Las cosas celestiales. Vaya conmigo, porque Pablo va a reforzar esa verdad en Colosenses 3, del 1 al 2. Colosenses 3, del 1 al 2. Colosenses 3, del 1 al 2. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Nota? Nota cuál es el objetivo específico que tiene aquel que está en Cristo, aquel que ha resucitado con Cristo, dónde debe apuntar, hacia dónde debe mirar, hacia las cosas celestiales. ¿Y por qué debe apuntar allá? Porque allá está ¿quién? Cristo. Porque está sentado a la diestra de Dios. Y por eso debe apuntar hacia allá. Él es el faro que va a alumbrar en medio de las tempestades y aflicciones para que éste no le desvíe. Cristo está allá arriba sentado a la diestra de Dios Padre. Y el cristiano debe apuntar hacia arriba, mis hermanos. Así que permítame tratar de ir corrigiendo ciertas cosas en el camino mientras vamos exponiendo esto. Porque para que usted entienda las aflicciones, usted debe ser corregido, debemos ser reargüidos por la palabra de Dios en este aspecto. Note que el mundo no creyente, es decir, los no creyentes, mis hermanos, cuando ustedes les preguntan acerca de sus metas y propósitos de la vida, tienen muchas cosas claras en cuanto a mediano, largo plazo. ¿Se han dado cuenta? Es fácil notar que ellos están persiguiendo algo. Muchos de ellos están persiguiendo el éxito, la fama, el dinero. Lo que usted pueda pensar, ellos están apuntando hacia algo y lo tienen de manera clara. No hay dudas lo que ellos están persiguiendo. ¿Ha notado usted, tal vez tiene un caso en su vida, que estas personas no creyentes, y usted lo ha visto, aún hasta pierden su matrimonio y su familia por perseguir aquellas cosas? Lo pierden porque tienen una claridad mental acerca de lo que quieren obtener y hacia dónde quieren llegar. Pero ahora, mis hermanos, sin embargo, cuando usted le pregunta a un hijo de Dios o al pueblo de Dios hacia dónde está apuntando, usted ve que no tiene mucha claridad hacia dónde se dirige. Usted ve que en lo que respecta a él como nueva criatura en Cristo, él no tiene una vista muy clara hacia dónde está caminando. Y poco o nada encuentra sentido cuando Dios le envía pruebas. De hecho, es curioso ver cómo
los impíos, no creyentes, que no son nuevas criaturas, fácilmente resuelven sus pruebas y se remontan, y usted ve a coaching y a gente de la teología de la prosperidad hablando de una manera de cómo resolvieron sus problemas, pero un cristiano como que no tiene mucha claridad. Es como aquel hombre al que el Señor, después de haberle escupido por primera vez, le dijo: ¿ves? Y él respondió: veo a los hombres como árboles que caminan. Es decir, no veía con claridad. Y muchos cristianos parecemos como ese hombre, que no tenemos claridad de nuestra vista hacia dónde nos dirigimos. Así que por eso muchos cristianos no le encuentran mucho sentido a sus aflicciones y pruebas. Y entonces dicen: ¿por qué me suceden estas cosas? Esto no tiene sentido. Así que cuando usted compara a los hombres del mundo y los creyentes, se revela una diferencia crucial, mis hermanos. Cuando usted los compara, pone uno al lado del otro, hay una diferencia crucial. Mientras uno puede sobreponerse a las dificultades, el creyente parece sorprenderse y quedarse paralizado ante tal prueba, que de manera constante exclama al Señor: ¿por qué a mí estas cosas? ¿Por qué me acontecen? Y ahora, la razón de esto, mis hermanos, es que Pablo nos lo dice allí en 2 de Corintios. Vuelva conmigo allí en 2 de Corintios 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que no se ven son eternas. Note, mis hermanos, cuál es el problema del creyente. El creyente es que tiene una doble vista. Está apuntando a la tierra y está apuntando a la vez al cielo. Y por eso no tiene claridad en las cosas que hace, en los esfuerzos a los cuales se mete, en los trabajos que escoge, en la vida que lleva. Está apuntando hacia dos direcciones. Y quiero traer un síntoma o un trastorno que se llama estrabismo ocular. ¿Sabes qué es estrabismo ocular? Es aquellas personas que tienen un trastorno en sus ojos y que miran hacia dos direcciones. Bueno, al creyente le pasa eso en su vida espiritual porque está apuntando con un ojo al cielo y con el otro a la tierra. Así que hay esta dualidad de enfoque, mis hermanos. Hay una dualidad de enfoque. Y por eso es que el cristiano no puede experimentar fortaleza y gozo en la adversidad. Así que usted debe reconocer esto como una falta, y que esta falta, este estrabismo ocular, no le permite que viva su vida cristiana como Pablo la pudo vivir. ¿Qué lo sostuvo a Pablo en medio de las apaleadas que le dieron? ¿En medio del naufragio? ¿Qué lo pudo sostener en medio de ello? Bueno, usted ya se está dando cuenta que él tenía sus dos ojos puestos en una sola cosa, en las cosas eternas. Así que allí radica su problema, mis hermanos. Vaya preguntándose usted un poco por qué usted no le encuentra mucha claridad, o usted todavía se pregunta: Señor, ¿cuál es el propósito de esta dificultad? Llevo 5 años con esta misma dificultad, o con esta dura prueba. Llevo tanto tiempo, y usted ha tratado de tomar un poquito prestado de la tierra para entender lo que le está sucediendo y un poquito del cielo para entender lo que a usted le está sucediendo. Entonces usted quiere coger un poquito de psicología del mundo y coger un poquito de Dios. Y entonces ahí usted concluir ciertas cosas del por qué usted vive como vive. Y lo peor es que esto lo lleva a más confusión, o lo termina alejando de Dios. Y termina su mente dividida entre amar a Dios
a pesar de la adversidad y continuar con Él y ver su presencia de cómo Él lo está tratando en medio de tales adversidades? ¿O lo ha dividido de tal manera su pensamiento que su corazón está apagado, poco ora? En su propia prudencia concluye que esto que le está sucediendo es por causa de esto. Así que aquí el asunto, mis hermanos y hermanas, que usted como cristiano debe resolver. Si es que usted quiere tener fuerzas y si usted quiere experimentar el gozo del Señor en medio de tales pruebas, usted tiene que darse cuenta que parte de su sentido, su sinsentido de vida, es porque su mirada está dividida y no está apuntando únicamente hacia las cosas invisibles. Ahora Pablo nos dice nuevamente allí, no mirando nosotros, note allí, no mirando nosotros. Note Pablo a quién se dirige, mis hermanos. Dice nosotros, nosotros. Él se está dirigiendo a la iglesia. Ahora piense conmigo esto. ¿Cuál es la obra que hace el Espíritu Santo cuando regenera una persona? ¿No es acaso esa obra de darle ojos espirituales para ver lo que antes no podía ver? Es decir, su pecado en contra de Dios le dio ojos ahora para ver a Jesús, que es su Salvador. Así que note que Pablo se está dirigiendo a la iglesia, a aquellos que, según por la obra del Espíritu Santo, se le ha concedido nuevos ojos para mirar o para apuntar hacia aquellas cosas que antes, por ser esclavos del pecado, no podríamos dirigirnos hacia esas cosas. Y por más que tratábamos dirigirnos hacia esas cosas espirituales, ¿qué sucedía? Terminábamos duplicando nuestro pecado delante del Señor. Pero mire que en el mismo capítulo 4, Pablo contrasta esta capacidad espiritual que ha recibido la iglesia para apuntar hacia las cosas celestiales y espirituales con aquellos impíos que están ciegos. Vaya conmigo a 2 Corintios 4:4. Mire cómo Pablo contrasta entre aquellos que el Señor le ha concedido ojos para ver y apuntar hacia las cosas eternas con aquellos que están ciegos. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mis hermanos, qué contraste. Para finalmente Pablo concluir el versículo 18, ¿qué ojos tenemos nosotros y hacia dónde debemos apuntar? Usted en este momento ya en su alma, usted debe estar reflexionando. ¿Qué ojos tengo yo? ¿Qué mirada tengo yo para ver las aflicciones? Mi entendimiento acerca del evangelio para ver a Cristo y entender a Cristo en medio de mis aflicciones, o aún estoy ciego y atrapado por aquel que constantemente por las presiones del mundo me desvía y estoy atrapado y no puedo salir de allí. Usted ya debe estar pensando allí. Mis hermanos, el hombre y la mujer inconversa son cegados por Satanás, de tal modo que no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. No perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. Piensen esto.
Si usted es una persona que de manera constante el Señor lo ha metido en pruebas de cualquier índole, usted por ahí tiene una mala influencia que parece a veces Satanás y que le dice constantemente, pero ¿acaso usted no es cristiano y por qué vive así? La respuesta a usted a esa persona debe ser, es que yo percibo lo que tú no percibes. Yo veo cómo el Señor está obrando en medio de las circunstancias difíciles en mi carácter y en mi fe. Mientras que tú no lo estás percibiendo porque estás cegado. Pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta, querido hermano y hermana, cuando esta influencia allí está? Oiga, sí, ¿te dejas entrar la duda? Es que Pablo es claro, dice, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Pero un ciego que está atrapado por Satanás sin entendimiento y sin la luz de Cristo, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Y con qué derecho le puede decir a un hijo de Dios que si él es cristiano, por qué vive como vive? ¿Acaso él más bien no debería preguntarse, ¿por qué yo vivo como vivo? Sin ninguna complicación tal vez en mi vida. ¿Será que el Señor me abandonó a mi propia comodidad de pecado? ¿Acaso eso no dice Romanos que el Señor los entrega a sus placeres? Y cuando los entrega, les quita cualquier afecto o remordimiento de lo que están haciendo. Así, mis hermanos, que solamente el hombre o la mujer convertidos son capaces de ver más allá o apuntar más allá del mundo físico al mundo invisible o eterno. Y solamente el hombre convertido apuntará su vida hacia allá. Ahora, quiero evitar que usted tropiece o usted pierda el equilibrio, porque usted puede estar asumiendo ciertas cosas. Por ejemplo, que con esto que acabamos de decir, el cristiano tal vez entonces no puede sufrir un estrabismo ocular en su visión espiritual. Entonces, si yo soy cristiano, siempre me debo mantener enfocado en las cosas de arriba. No voy a perderme muchas veces. Bueno, quiero evitarle que usted asuma que entonces pensar que por ser cristiano mi visión siempre va a ser 20-20 y apuntando siempre hacia allá. Por eso quiero que no tropiece en esto. Porque mire que Pablo está dando una orden, no mirando nosotros, aunque se refiere a la iglesia, ¿por qué se lo da a la iglesia? Porque Pablo entiende que la iglesia está siendo perseguida y seguramente algunos de ellos se han estado extraviando en su visión espiritual. Por ende, sí, mis hermanos, nosotros podemos extraviarnos muchas veces de las cosas celestiales. No asuma que como cristiano nunca le va a suceder eso. Ese es un lugar peligroso si usted lo asume. Si usted asume que siempre va a tener una visión espiritual 20-20 en medio de las aflicciones, usted ya se está perdiendo. Ya se está desviando de las cosas eternas. Porque note que Pedro, nos dice, no os sorprendáis del tiempo de prueba. No os sorprendáis. Y claro, esto es una orden de no sorprendernos, de no paralizarnos. Pero pregunta, mis hermanos, ¿cuántas veces el Señor manda pruebas a sus vidas para volverlo a dirigir hacia Él? Para sacarlo de la comodidad terrenal en la cual usted está viviendo en su mente y en su corazón. Piénselo. ¿Cuántas veces el Señor no ha mandado esas aflicciones? O seguramente no se la ha quitado para que usted se mantenga humilde. Y el Señor dice que mora con aquellos que son humildes. Y Él habita y Él hace aposento con aquellos que son de contrito corazón. Y aquellos que por medio de las aflicciones se mantienen en la adversidad,
mirando al invisible y se sostuvo de esa manera. Así que no asuma, mis hermanos, y no le diga a un cristiano que su visión siempre debe ser 2020. Eso será en la gloria cuando ya podamos mirar a claridad la gloria de nuestro Señor y de nuestro Padre, podamos mirar. Pero mientras tanto, usted no debe asumir que nunca será desviado. Antes, con humildad, usted debe siempre levantarse cada mañana y pensar, hoy puedo ser desviado de las cosas celestiales. Por eso tengo que mantenerme, ¿qué? Vigilante, orando sin cesar, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y entonces por allí mando a su mala influencia, mandando dardos del enemigo para que usted dude de la bondad del Señor en medio de aquel aflicción o sufrimiento. Ahora miramos la otra parte de nuestro versículo. Volvamos allí, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ahora, esta parte, hermanos, es muy clara, esta declaración es clara. No hay significados griegos aquí como lo miramos qué significaba mirar. Aquí no hay significados griegos para entender. La distinción es clara. Aquellas cosas que se ven son aquellas cosas físicas o visibles. Esas son las cosas que se ven. Son aquellas cosas físicas o visibles. Entonces, ¿cuáles serían las cosas que no se ven? Son aquellas cosas invisibles, mis hermanos. Aquí no hay cuestiones griegas y usted no me vaya a sacar el griego aquí porque aquí es claro, mis hermanos. Aquí no podemos acomodar el texto para nuestra propia visión o teología. No, aquí es muy claro, mis hermanos. Así que, ¿cuáles son las cosas que se ven hacia las que no debemos apuntar, mis hermanos, o mirar? Bueno, son aquellas cosas que Pablo nos viene hablando acerca del sufrimiento o aflicciones. Note el pasaje 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo nos está diciendo, no miren a estas cosas, a estas aflicciones o tribulaciones. No miren a estas cosas. Nos dice que no debemos enfocarnos en ella. No pierda aquí de nuevo el equilibrio, no tropiece en esto. Porque seguramente usted tal vez está fracasando en su matrimonio, fracasó en su matrimonio, se encuentra sin trabajo o usted está pasando cualquier situación, entonces usted tal vez está concluyendo por una mala perspectiva, bueno, si Pablo me está diciendo que no me enfoque en estas cosas, pues yo no me voy a preocupar por ellas, ¿cierto? Yo no debo mirar a estas cosas. De esto no se trata lo que Pablo aquí nos está diciendo. Muchos pueden estar concluyendo, bueno, si no tengo trabajo, entonces, pues conforme a este pasaje, Pablo me está diciendo que no busque trabajo. No, Pablo no está diciendo eso. Hay algunos que terminan pensando así. O si está enfermo, ¿qué nos dicen? Bueno, no debo ir al médico. No, esto no está diciendo Pablo. El punto de Pablo aquí es que no te enfoques. No hagas de estas cosas tu vida. Ese es el punto. No hagas de estas cosas tu vida. ¿Se han dado cuenta que el creyente pareciera que fuera el más miserable de todos en el mundo? ¿Se ha dado cuenta? Es la persona que se la pasa tal vez más triste y amargada por aquella situación que el Señor en su voluntad no ha querido cambiar. Y ha hecho de su sufrimiento y de esta situación su vida.
Y usted cuando va a hablar con esta persona, por alguna parte se le va a salir el tema. Por alguna parte. ¿Se ha dado cuenta de ello? Hermano o hermana, ¿cómo va a estar? Y va bien. Y el tema lo está hilando bien. Y después se desconecta y metió el tema aquí de su sufrimiento. Y él todo el tiempo rume o medita en su sufrimiento. Hermano, no hagas del sufrimiento el punto central de tu vida. Pablo nos está diciendo eso. No hagas de estas cosas terrenales el punto central de tu vida. Pablo dice que ¿por qué seríamos miserables nosotros si Cristo no hubiese resucitado? Y vana sería nuestra fe. Pero si tú tienes fe en el Hijo de Dios, mi hermano, tu punto no debe ser el sufrimiento. Tu punto debe ser ¿quién? Aquel que resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, al cual debemos apuntar. ¿Sí lo ves, hermano? Pero no hagas de tu sufrimiento tu entorno, tu ambiente, tu vida. Así que esto es un problema grave entre nosotros, mis hermanos. No solo tenemos el primer problema de que el cristiano está apuntando hacia dos direcciones. Tiene un estrabismo espiritual. Está apuntando a la tierra y está apuntando al cielo. Sino que también hace de su sufrimiento su entorno y su enfoque. Cuando uno llega a pensar, mis hermanos, en la obra misionera en China, o la que se está llevando a cabo en India o en África, uno puede entender mejor este texto. Cuando usted tenga el tiempo, escuche noticias de lo que está pasando en estos lugares con nuestros hermanos misioneros. Y a la luz de este texto usted puede entender mejor las grandes dificultades que por ser ellos cristianos están padeciendo. Aquí a usted el Señor no le ha quitado un pan de la boca por ser cristiano. Hasta el momento eso no ha sucedido, allá sucede. Por ser cristiano. Aquí el Señor le ha quitado el pan de la boca por usted tal vez ser flojo o no ser buen administrador de lo que Dios le ha dado y el Señor ha dicho te voy a quitar esto. Pero no por ser cristiano. Seguramente la enfermedad que usted está padeciendo hoy no es por causa de que le han quitado esa comida por ser cristiano, sino porque usted está comiendo en exceso y su salud se está viendo menguada. Pero aquellos nuestros hermanos se mueren de hambre por causa de ser cristianos, no por exceso de comida. Usted podría entender mejor ese pasaje, porque por decirlo así, ellos se ven forzados ante tales situaciones, mis hermanos, de decir, voy a mirar al invisible y a lo eterno, porque si pongo aquí la mirada en lo terrenal, no aguanto. Ellos se ven forzados, mis hermanos. Ahora, como nosotros no estamos viviendo estas cosas externas como cristiano, ¿qué debe hacer usted? Forzar su mirada constantemente porque usted no tiene presiones externas como la tienen nuestros hermanos en China, África. Forzar usted constantemente su visión para estar apuntando a las cosas celestiales. Por tanto, usted tiene que morir a aquellas cosas que le son cómodas y usted sabe que lo desvía de aquellas cosas de buscar al Señor y de tener un gozo supremo cuando la adversidad venga. Yo no sé si usted se está entrenando para ello, pero no espere, mis hermanos, que las circunstancias sean los que le quite el pan de la boca para que usted ahora sí se vea forzado a creer este pasaje y vivir esta verdad acá. Sino que usted procurando, viendo su carne, cómo se opone a las cosas del Espíritu, entonces la subyugue por el Espíritu, para que éstas no se opongan al Señor y no lo desvíen de Él.
Veamos la última parte de nuestro texto, mis hermanos. Dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Nuestra última parte viene allí. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mis hermanos, esta parte, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, se presentan aquí de manera en contraste, entre lo que es visible y lo que es invisible, lo que es temporal y lo eterno. Y dése cuenta que el Señor siempre nos dice la verdad y nos dice por qué no debemos enfocarnos o apuntar hacia estas cosas terrenales, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues estas cosas son ¿qué? Temporales. Temporales. Es decir, mis hermanos, solamente duran un rato. Solamente duran un poco de tiempo. Es un tiempo corto la duración de los sufrimientos o dificultades. Eso es lo que significa temporal. Frente a lo que es eterno y que perdura felizmente para toda la vida, lo cual es inmutable y no va a cambiar. Así que mis hermanos, aquí llegamos al punto, y es que la perspectiva cristiana en las aflicciones se encuentra en esta palabra. Las aflicciones son ¿qué? Temporales. Pero usted puede estar diciendo, mi hermano, pero es que yo llevo de aflicción en aflicción y esto no ha sido temporal. Claro, porque Pablo está apuntando a las cosas ¿qué? Celestiales. Él lo que te está diciendo es que esto acá y lo que sufres es corto a comparación de lo que será eternamente feliz e inmutable y no va a cambiar. Ahora, sé que nace la pregunta de manera normal: ¿cómo podemos ver lo invisible? ¿Cómo podemos ver lo invisible? Mis hermanos, la respuesta es en la fe. En la fe en Cristo es por medio que vemos lo invisible. ¿Recuerdan Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando usted ve al creyente, constantemente está esperando y enfocado en su sufrimiento, ¿y qué le sobreviene? Más sufrimiento, porque no está esperando a aquel invisible. Es la convicción de lo que no se ve, es por la fe. Ahora, mis hermanos, nuestro texto no nos dice o no nos señala cuáles son aquellas cosas eternas. Sencillamente el texto nos dice que no miremos nosotros, los creyentes, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque estas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Y aquí quiero llegar a la aplicación, mis hermanos. Vamos a aplicar este texto. Aunque nuestro texto no nos diga cuáles son aquellas cosas eternas, a la luz de toda la Escritura podemos entender y comprender a aquellos que les ha sido abiertos los ojos para entender las cosas espirituales, cuáles son aquellas cosas que usted debe apuntar para que cuando vengan las presiones, entonces usted pueda mantenerse como Moisés, que saliendo de Egipto se sostuvo como viendo al invisible. Que no deseando las cosas del faraón y dejando ese palacio, entonces persiguió viendo al invisible. Así que, ¿cuáles son esas cosas que no se ven? Vaya conmigo a Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Y aquí, mis hermanos, es para que usted subraye y que como cristiano usted diga, a estas son las cosas que yo debo apuntar.
para no desviarme y poder vivir el gozo en medio de las aflicciones. ¿Qué nos dice Mateo 6:33? Nos dice de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Anteriormente, el Señor Jesucristo, ¿de qué nos está hablando? Acerca del afán y la ansiedad. Y que los gentiles buscan estas cosas que son terrenales, como el vestido y la comida, y hace esta comparación. Y la comparación nos dice: mas ustedes buscad el reino de Dios y su justicia, porque el resto de estas cosas serán ¿qué? Provistas, serán añadidas, mis hermanos. Así que ahí usted debe enfocarse. ¿En qué debe enfocarse, mis hermanos? En buscar la voluntad de Dios. En buscar la voluntad de Dios, que es su palabra y su soberanía en nuestra vida. En eso usted debe procurar. Y todos sus esfuerzos, mis hermanos, si el Señor a usted le ha provisto de riqueza, entonces que todos sus esfuerzos sea para usted crecer en el conocimiento y la gracia del Señor, en entender la palabra, en poder usted comprar materiales para así comprender quién es Cristo, quién es Dios Padre y quién es Dios el Espíritu Santo. Si el Señor a usted le ha provisto de capacidad intelectual, usted debe rendir estas cosas para que su altivez no sea desviándolo de las cosas del Señor, sino que Dios le dio esta capacidad a usted, un entendimiento más allá de muchos, para que usted pueda comprenderle mejor a Él y poder enseñar también a otros. Así que esto deben ser sus esfuerzos y acciones como creyente. Si no, usted, la razón de su sufrimiento no es Cristo. La razón de su sufrimiento no es Cristo. Vamos a Juan 17:3. Segunda cosa en la cual nos debemos enfocar. Hay muchas, mis hermanos, solo traje algunas. Juan 17. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pregunta, mis hermanos, ¿dónde comienzas a vivir la vida eterna? ¿Aquí o en el cielo? Aquí, mis hermanos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahora, si lo que usted más atesora en su vida es lo que Cristo hizo por usted, otorgarle la vida eterna, en usted debe estar esa semilla moviéndose constantemente para querer conocerle a Él. Un creyente que no está creciendo en el conocimiento de Dios, mis hermanos, es muy por seguro que esa semilla de la regeneración no ha sido sembrada. Y solo le gusta la elocuencia con la cual se predica acá. O cuando usted escucha a otros pastores predicar. O le suena a su intelecto la doctrina que se enseña acá, porque en otro lugar no me tocan el becerro de oro, que es el dinero. Y esta es la vida eterna, mis hermanos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Debe ser tu esfuerzo constante, querido hermano, por apuntar hacia esta gran verdad, y es conocer constantemente al único Dios vivo y verdadero que se ha revelado en Cristo y en su palabra. Mis hermanos, de cualquier otra manera, usted fácilmente se va a desenfocar de vivir la vida eterna y entender el sufrimiento en medio de lo que el Señor le está permitiendo. Vamos a Hebreos, mis hermanos. Esta es nuestra tercera parte. Hebreos 11.
Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Aquí tenemos otra cosa a la cual usted con ojos espirituales debe apuntar. Hacia allá debe dirigir. Hebreos 11, versículos 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Nota? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Es decir, no vieron en lo terrenal lo que se les había prometido en lo celestial, sino que lo miraban ¿de qué? De lejos. Y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Mire las palabras tan particulares que usa el Señor. Dice claramente, o sea que estos hombres que nos habla aquí Hebreos 11 acerca de la fe, fueron hombres que tenían una fe clara y que entendían su fe. Pregunta, ¿su fe está clara? ¿Usted se entiende como un extranjero y peregrino ante las dificultades y ante lo que está aconteciendo? Usted puede saludar de lejos aunque no reciba lo que el Señor le ha prometido aquí en la tierra. ¿Lo puede ver? Y aún así se aferra que el Señor finalmente, como es fiel y su naturaleza es inmutable, es invisible, es eterno y no cambia, Él lo va a cumplir en la eternidad. Sigamos. 15, hablando de ellos. Pues si hubiesen estado pensando en aquella tierra de donde salieron, ciertamente tenían tiempo a volver. Pero ellos no pensaban así, mis hermanos, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mis hermanos, ¿qué decir? Te pregunto, ¿tú puedes ver esa herencia que Dios ha preparado para aquellos que Él mismo les ha otorgado la fe? Te pregunto, ¿puedes ver esa ciudad celestial a cual te aguarda? ¿Esa heredad? Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí? Que debemos apuntar a ese lugar celestial. Pero también nos dice algo más, debemos apuntar a esas promesas, que si bien el Señor puede que las cumpla aquí o no, finalmente Él las va a cumplir. Así que, ¿cuál es tu deber, mi hermano? Pensar claramente en tu fe, que puede que estas cosas no las recibas acá. Pues aquellas cosas no las recibas acá, pero que el Señor te ha prometido algo mejor, como lo dice aquí. Mis hermanos, otro punto al cual debemos enfocarnos, Primera de Corintios 15, 51, 52. Primera de Corintios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. De nuevo, los ojos, la mirada. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mis hermanos, ¿qué va a suceder con nosotros? Seremos transformados, seremos resucitados, seremos revestidos. Ciertamente a eso apuntamos. Por lo cual, cuando usted esté en una enfermedad,
usted puede pensar claramente en este pasaje. Y espero que le traiga consuelo de saber que si usted, esta enfermedad el Señor no se la quita, entonces ¿qué va a suceder con usted? El Señor, ¿qué hará con su cuerpo? Lo transformará. Y nos dice que allá no habrá lloro, no habrá lágrima, porque Él la enjugará. Así que esto se entiende es por la fe, mis hermanos. La Escritura nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque por fe andamos, no por vista. Por último, piense detenidamente, piense esto de manera personal, haga esta reflexión. Si a usted algo lo detiene de venir a Cristo, tal vez su enfoque se halla en las cosas temporales de esta vida en vez de las cosas eternas, por lo cual esto lo detiene de venir a Cristo. Déjame decirte algo, si tú en tu mente no entiendes cómo es que los cristianos pueden ver las cosas invisibles, si tú no comprendes en tu mente cómo es que Pablo nos puede decir estas cosas, de que veamos hacia lo eterno y nos dirijamos hacia allá, si tú no puedes ver esto, entonces debes reconocer que no tienes la fe, no tienes la fe salvífica. Debes reconocer, no importa cuánto tiempo usted me diga que haya sido cristiano. Si usted no entiende, porque claramente el pasaje que vimos en 2 de Corintios nos dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Usted, por más que me diga que es cristiano y no entiende qué es vivir por la fe y no puede ver por la fe estas cosas invisibles, usted hoy debe acercarse al Señor y reconocer que su vista ni siquiera es doble, ni siquiera tiene un estrabismo espiritual, sino que usted ama las cosas de este mundo y tiene ojos para el placer de este mundo, y que ama su pecado y que ama su sufrimiento más que a Dios, y que prefiere sufrir en su pecado antes de venir a Dios, porque lo ama y se aferra a eso, porque ese ha sido su sustento para pedir misericordia al brazo del hombre y no para venir a Dios y pedirle misericordia para que lo libre de su propia maldad y de su orgullo. Así que por más que usted me diga que es cristiano y no puede ver estas cosas invisibles, si usted en su mente está pensando allí diciendo, pero ¿cómo? No puedo ver esto. Veo que aquello que creía que era fe simplemente es conocimiento. Pero no es conocimiento salvífico que obra el Espíritu Santo para entender aquello que solo puedo comprender por medio de la obra del Espíritu Santo. Esto es fe, hermanos. Esto es fe. Por más que yo le hile las ideas y le argumente, finalmente es la obra operante del Espíritu Santo que por la fe le va a abrir los ojos para ver lo que yo no puedo hilar con mis palabras. Para que usted pueda apuntar hacia lo que es invisible y entienda que hay algo que le aguarda y que es mucho mejor. Pero usted debe arrepentirse de sus malos ojos, ojos que se deleitan en el pecado. Ahora el cristiano que tiene una visión doble no va a permanecer allí. No va a permanecer allí. Ojo, porque usted está en una situación más peligrosa todavía, porque a usted más se le demandará. Si usted ha entendido un poquito el Evangelio,
Usted sabe que no puede jugar con la tierra y con el cielo. Y usted lo sabe. Y no pretenda vivir entre estas dos cosas. Y asumir que es cristiano porque entiende un poquito de su pecado, un poquito de Cristo, un poquito de la cruz. El que no deja padre, madre, hijos e hijas no puede ser mi discípulo. El que no mide el costo no puede seguirme. El que no se sienta para planear cuántas gentes vienen a mí contra guerra es un insensato. Aquel que no se sienta para construir una casa si sabe que tiene lo que tiene para terminarla y no lo tiene, es un insensato. Cavó su propio hoyo de castigo. Le estoy hablando al que tiene una vista doble. O amas al mundo o amas a Dios, pero no permaneces en las dos. No puedes permanecer en las dos. ¿Qué dice el Señor? Que a los tibios, ¿qué le sucederá? Los vomita. Ojo, de nuevo, no estoy diciendo que en algún momento tú te puedas extraviar y tener una doble mirada, pero no vas a quedarte allí, porque el Señor así lo promete. Si el que cae 7 veces, que es el justo, ¿qué sucede? 7 veces el Señor lo levanta. No te quedas allí. Adelante, mis hermanos, volvamos a leer nuestro pasaje y finalicemos en ello. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Espero el Señor, mis hermanos, haya bendecido su palabra, y usted haya podido comprender mejor la perspectiva cristiana de las aflicciones temporales frente a las cosas que son eternas. Sé que nos faltó abordar muchas cosas de las cosas eternas. Me gustaría irme detalle a detalle, pero el tiempo no nos da. Quisiera hacer una serie, pero tampoco hay el espacio. Ahora piensen esto, a los miembros que van a tomar la Santa Cena. Este no es un ejercicio visible, este es un ejercicio invisible, que se entiende por la fe. Por la fe. Así que es muy bueno pensar en este pasaje ahora que usted va a recibir la Santa Cena. Que el Señor entonces nos bendiga. Padre, gracias porque has cumplido tu palabra de bendecir a tu pueblo con darnos entendimiento de la luz del Evangelio y crecer en el conocimiento de la vida eterna. ¿Cuánto nos falta esto, Señor? ¿Cuánto nos falta crecer en nuestra fe? Que nuestra fe pueda entender qué es la vida eterna en medio de las aflicciones. Que nuestra fe pueda entender qué es el conocimiento tuyo, Señor. Gracias porque a tu pueblo te ha placido, Señor, darles a tu Hijo, a aquel que está sentado allí y como un faro nos alumbra para que apuntamos hacia Él en medio de las aflicciones. Otórganos pues, Señor, un espíritu más ferviente, más determinado, Señor, para dejar aquellas cosas que nos están extraviando, Señor, de las celestiales. Hay amor por el mundo en nuestro corazón. Tú lo conoces, Señor. Hay deseos y conflictos que batallan dentro de nosotros y que se oponen, Señor, a las cosas celestiales.
tú las conoces. Te rogamos que nos asistas con una porción más increíble de tu Espíritu Santo para poder vencerlas. Para poder disfrutar quién eres tú, Señor. Para poder comenzar a vivir la vida eterna desde acá, Señor. Ayúdanos en nuestros placeres a que estos mueran y que ahora nuestro mayor placer y gozo, si es de sufrir, sea por ti, por ti. Si nuestra enfermedad es a causa de nuestra mala administración de nuestro cuerpo, perdónanos, porque hemos sido nosotros los que nos hemos causado tal sufrimiento. Si nosotros, Señor, estamos padeciendo lo que padecemos y sabemos que ha sido por causa nuestra, perdónanos y ayúdanos ya a no vivir más para nuestro orgullo y nuestro ego, porque ha sido esto lo que nos ha llevado al sufrimiento, sino que vivamos para que seamos contados como los muertos en Cristo, que morimos por ti, Señor, a nuestro yo, a nuestra carne, para que se manifieste entonces tu Hijo en la iglesia, en este cuerpo, Señor, que se manifieste tu Hijo. Amén.